En el amanecer de los muertos, el apocalipsis llega de forma rápida e inesperada. Sin embargo, la película no cuenta toda la historia. Quienes tuvieron el DVD original recordarán que incluía material adicional muy importante, un noticiero ficticio que documenta casi en tiempo real cómo la situación con los muertos vivientes se va deteriorando progresivamente. Todo comienza con disturbios aislados, interpretados como violencia racial, luego pasa por negación y la histeria colectiva, hasta desembocar en el caos absoluto y la caída de los gobiernos alrededor del mundo. Ese mismo DVD también incluía otro material muy interesante que muestra el video de Andy en la armería, donde vemos cómo su situación personal se va desmoronando poco a poco, hasta el destino que ya conocemos en la película, pero esa historia la dejaremos para otro video. Tomando como referencia el primer momento del material adicional, lo que podríamos llamar como la hora cero, la programación normal se corta sin previo aviso y es reemplazada por un noticiero de emergencia. El conductor, visiblemente tenso, nos informa que su compañero no está presente y que lo que hasta hace poco se describía como disturbios aislados en Madison ha dejado de encajar en cualquier explicación normal, ya que lo que inicialmente se intentó presentar como un problema local, incluso como un conflicto de origen racial o un brote de histeria colectiva, empieza a convertirse en otra cosa de manera acelerada. Además, se sabía que la violencia no está contenida en una ciudad ni encajaba con ningún patrón cotidiano, y que incluso estaba replicándose en múltiples puntos del país, y la cantidad de heridos crecía a una velocidad que ya resultaba imposible de ocultar. David, el presentador, nos habla no de decenas ni de cientos, sino miles de heridos. La transmisión se traslada entonces al Hospital Memorial San Agustín, donde el reporte de Catherine Lanphier nos describe una escena que da indicios de que el colapso es inminente. Aquí vemos zonas de urgencias saturadas, médicos que no dan abasto a la magnitud de personas entrando sin parar, todo con el mismo patrón. Las heridas no son productos de armas de fuego ni de apuñalamientos, son ataques físicos directos, mordidas, arañazos profundos, pérdida de dedos o gargantas arrancadas, como si hubieran sido atacados por algún animal salvaje. El Dr. James Shadid no le da al público ninguna respuesta tranquilizadora. Él explica que las infecciones aparecen de inmediato. Los pacientes entran en shock tóxico en cuestión de horas y el personal apenas puede seguir el ritmo. En medio de ese caos, un testimonio de un paciente nos resume el error que mucha gente comete durante las primeras horas del brote zombie. Al ver a alguien que parece herido o desorientado, asumen que necesita ayuda y se acercan. Entonces son atacados, cosa que es normal cuando nadie tiene idea de lo que está pasando y terminan propagando la infección cada vez más. De regreso al estudio, el conductor enumera las posibles hipótesis del origen de la crisis, empezando con contaminación ambiental, armas químicas, terrorismo e incluso un virus de origen extraterrestre. Pero lo único que queda claro es la ausencia total de una explicación oficial. Aunque las agencias federales se movilizan, las autoridades piden calma y recomiendan permanecer en casa. Pero este mensaje suena casi irónico cuando la situación ya ha superado cualquier protocolo disponible para el gobierno. A partir de ahí, el noticiero comienza a enumerar las horas desde el inicio del caos, empezando desde la hora 3. Por esto, antes de cada nuevo bloque, aparecen mapas del país cubiertos por puntos rojos, mostrando los diferentes focos de infección. Cada punto representa una zona donde el brote está activo y con cada actualización, esos puntos se multiplican. La desconexión entre el poder político y la gravedad de la situación queda sellada con una declaración oficial grabada horas antes. Desde la Casa Blanca se le asegura a los ciudadanos de que no se trata de un ataque internacional y que la situación será contenida en menos de un día. Vista en retrospectiva, esa afirmación no solo era falsa, sino bastante reveladora, ya que demuestra que mientras el mundo ya se estaba cayendo a pedazos, las estructuras del control seguían aferradas a la idea de que todo podía resolverse con comunicados, cosa que nos suena de algo aquí en la vida real. De manera inevitable, el punto de quiebre llega cuando el noticiero decide mostrar una grabación sin filtrar por los apuros. Se trataba de un material grabado de manera casera, en el que se ven jóvenes que no entendían con lo que estaban lidiando. En el video, vemos cómo bromean, se ríen y empujan a uno de ellos a acercarse a una mujer desorientada que tenían atrapada en lo que parece ser un sótano. Entre las risas y burlas, los adolescentes tratan de hacer que uno de sus compañeros haga algo con ella, pero la infectada rápidamente lo somete y comienza a devorarlo, y el estudio corta la transmisión demasiado tarde. El conductor intenta recomponerse y ofrece disculpas apresuradas, dejando claro que ese material nunca debió salir al aire. Pero para ese punto ya no importaba, y lo más perturbador no es solo la violencia del ataque, sino lo que revela sobre la mentalidad de las personas en ese momento, mostrando que nadie en ese video actúa con miedo real,
sin entender que eso no era algo normal. Era una amenaza para la salud pública. Al mismo tiempo, se reportan cortes de electricidad masivos en Texas, Oklahoma y Nuevo México, donde al menos 10 millones de personas se habían quedado sin calefacción y electricidad. En la hora 10 del brote, vemos a David entrevistando de manera incrédula a un supuesto autor, llamado Dr. Wesley Kohler, quien afirma que todo esto era psicológico y que la infección que se propagaba se debía a que la boca de las personas con mala higiene contenía miles de patógenos que estaban causando la infección. Este supuesto especialista además infiere que lo que estaba ocurriendo no era un virus ni un agente externo, sino una reacción emocional colectiva o una descarga de violencia acumulada por una sociedad sometida a presión constante, cosa que no solo resulta insuficiente, sino casi ofensiva frente a las imágenes que ya se han visto. Aunque por suerte no llega a desarrollarse demasiado, y la conversación se interrumpe para mostrar otra información mucho más urgente. David comenta que Estambul y Nueva Delhi reportan brotes esporádicos de violencia muy similares a los vistos en Estados Unidos. De repente la señal salta entonces al Reino Unido, específicamente al oeste de Londres, donde un corresponsal de la BBC reporta con una transmisión inestable y sin siquiera saber si alguien vaya a escucharlo. Él describe que la ciudad ya había caído por el brote y las comunicaciones eran limitadas, pero mientras hablaba, una mujer y su hijo aparecen corriendo y les dicen que también corran, seguidos de los gritos de la horda de zombies que la persiguen. Los reporteros corren y la transmisión se corta. Esto no deja dudas, lo que se creía que había comenzado como una crisis doméstica en Estados Unidos ya había cruzado las fronteras terrestres y marítimas de todos los continentes. Aquí se confirma que esto ya no era un problema meramente estadounidense, es algo simultáneo y global. En la información que corre en la parte inferior de la pantalla, se anuncian medidas desesperadas en otros continentes. Australia, por ejemplo, decreta una cuarentena total y los vuelos se desvían o se cancelan. En la hora 15, ya más de la mitad del país reportaba brotes. En Nueva York, todos los puentes o túneles que daban a Manhattan estaban siendo destruidos y la Guardia Costera había barricado todo el perímetro alrededor de la isla, y no se sabía si esta medida era para impedir que las personas entraran o salieran. Cerca de la mitad del primer día, el lenguaje oficial se vuelve más brutal. Las autoridades locales recomiendan que la propia población se organice para contener la amenaza y creen escuadrones de limpieza. En Monroeville, a las afueras de Pittsburgh, las imágenes que acompañan ese mensaje no dejan lugar a interpretaciones. Los civiles armados ya estaban recorriendo las calles, disparando y quemando a los infectados. Las mismas escenas aparecen más tarde dentro del centro comercial, vistas por los sobrevivientes. Algo interesante que muestran aquí es a los llamados Twitchers, zombies que quedan heridos y sufren de espasmos, y en muchas ocasiones es difícil saber si están realmente muertos, porque algunos se quedan quietos pero con espasmos periódicos. Un punto importante, el cual nos revela la información crucial de los infectados, viene desde la oficina médico-forense del condado de Hammond. En la morgue, el doctor Richard Quatermass examina un cuerpo y pone en palabras lo que hasta ese momento solo se sospechaba. Lo primero que dice es que ninguna de las personas infectadas ha sobrevivido a la infección, que los reanimados ya no tienen signos vitales y no hay actividad orgánica normal. Los cuerpos estaban completamente muertos, pero aún así se seguían moviendo por causas que todavía no se comprendían del todo, incluso cuando los órganos internos habían sido removidos. El doctor además confirma que los casos siguen el mismo patrón: contacto con fluidos, ingreso por heridas abiertas, colapso del organismo, muerte y retorno con violencia. El tiempo varía según la gravedad de la lesión, pero el resultado es siempre el mismo sin excepciones. En un momento de descuido, uno de los asistentes es atacado por el zombie que estaba inmovilizado en la camilla y la imagen se corta abruptamente. En la hora 17 del brote, el CDC por fin sale a dar información oficial de lo que estaba sucediendo y confirma en cadena nacional que los infectados estaban clínicamente muertos. Además explican los métodos de transmisión a través de mordidas y fluidos y dejan claro que la reanimación ocurre en no más de 5 minutos después de que la persona infectada perezca y que volverá con una agresión homicida inmediata. Para la hora 19 de la crisis, ya no había ningún estado en el país libre de infección. Los Ángeles estaba bajo el azote de las hordas de muertos y el ejército había cerrado todas las carreteras que daban acceso. La policía de Los Ángeles había abandonado el centro e intentaba formar un perímetro alrededor de Beverly Hills, y el reportero insta a la población a que eviten y no vayan a Los Ángeles ya que la ciudad estaba perdida. En medio del caos, la transmisión se corta y cambia de tono de forma grave. La programación pasa a una conferencia oficial desde Washington para hablar directamente a la ciudadanía. La declaración es clara: el país entra en estado de emergencia, se activa la ley marcial, se impone un toque de queda obligatorio y cualquier persona que permanezca en la vía pública será detenida de inmediato.
La policía, los bomberos y el personal de emergencia quedan federalizados y las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional son movilizados en su totalidad. Las fronteras con Canadá y México se sellan, las comunicaciones civiles quedan restringidas e incluso se autoriza el uso de fuerza letal contra quienes aprovechen el caos para saquear. También se informa que el Vaticano ha dado un comunicado oficial sobre las implicaciones religiosas del fenómeno y se reportan autodeterminaciones masivas en el Medio Oriente. Ya aquí, el lenguaje de los políticos no intenta tranquilizar a la gente, tampoco prometen soluciones al problema. El gobierno ahora ha pasado a modo de contención e intentará mantener algún tipo de orden. Es, en esencia, la confirmación para el público de que la situación ha superado cualquier protocolo previsto. En el estudio, nuestro presentador ya empieza a perder la compostura y se le denota su preocupación y su lenguaje corporal lo delata. Cuando la cobertura alcanza la hora 20 desde los primeros reportes, las cifras estimadas de muertos superan los 10 millones, según los cálculos preliminares, y solo en los Estados Unidos. Aún así, David admite que esas cifras probablemente se quedan cortas. A escala global, la situación es todavía más incierta debido al cese de las comunicaciones, la pérdida de coordinación internacional y la fragmentación de las cadenas de mando. El problema ya no era solo la cantidad de muertos, sino la velocidad con lo que todo ocurría. En cuestión de menos de 24 horas, el mundo pasó de intentar entender un fenómeno extraño a enfrentarse a una caída sistémica total, y para este punto ya era demasiado tarde. Cuando el caos ya no puede maquillarse, el noticiero intenta aportar algo práctico y logra conseguir un material de entrenamiento práctico, aparentemente utilizado por fuerzas de respuesta, y lo transmiten como un manual urgente para la población. Aquí podemos observar cómo el personal armado enfrenta a uno de estos cuerpos reanimados bajo condiciones controladas, explicando que los disparos a las piernas solo los ralentizan y los impactos en el pecho los derriban por segundos, lo que da el tiempo necesario para neutralizarlos por completo con un disparo certero en la cabeza. También explican posiciones defensivas cuando son atacados por varios flancos y les recuerdan a la población de que la ventaja numérica siempre está del lado de los zombies, no importa cuánta munición tengas. En la hora 26 del brote, David informa con preocupación que fuentes confiables le han informado de que en China, Shanghái y Hong Kong habían sido completamente destruidas por explosiones nucleares. Lugares que hasta hace horas representaban centros financieros y culturales, ahora estaban reducidos a puntos borrados del mapa. No se explica quién tomó la decisión, si fue China para contener las superhordas de muertos, o Rusia intentando evitar de manera preventiva que más zombies se trasladaran hacia ellos. Tampoco se supo si se trató de casos aislados, o si esto había pasado en más países. Después de esa información, la cobertura entra en su fase final. David anuncia que la señal pasará al sistema de emergencia nacional. Ya no había reportajes en vivo, ni enlaces internacionales, ni análisis que hacer. Lo que quedaba era solo la comunicación básica. El estudio ya había agotado todo lo que podía ofrecer. Como último reportaje, el presentador informa que el presidente se había trasladado a un búnker seguro junto con su gabinete, aunque no había sido confirmado. Entonces, reproduce el que posiblemente sería el último comunicado del presidente a la población, con un discurso corto pero esperanzador, y llama a la unidad, hablando de resistencia, de reconstrucción futura y de un nuevo amanecer después de la oscuridad. Más que un anuncio de medidas, suena como una carta dirigida a quienes todavía estén escuchando. Y luego, ya sin nada más que reportar, David deja de actuar como portavoz de noticias y habla como alguien que entiende que lo que viene no se puede narrar desde un estudio. Mira directamente a la cámara y se dirige a su esposa, diciendo que regresará a casa pronto, que prepare a los niños y que esperen. Seguido de esto, deja el estudio. Lo que pasa después es incierto, no sabemos si lo logra, tampoco sabemos qué encuentra al llegar, pero en ese instante, él deja de ser un presentador de noticias y se convierte en un hombre enfrentando el mismo destino que todos los demás. Aunque la película nunca confirme el destino de David, su desesperación abre la puerta a varias teorías que complementan lo que vimos en el noticiero y amplían la tragedia que ocurrió antes de que Anna despertara del accidente. La teoría más sólida y coherente con el tono de la historia es que David murió intentando regresar a casa, porque para el momento en que corta la transmisión, el colapso ya es irreversible, las cifras de muertos se contaban en millones, la ley marcial había sido insuficiente y las ciudades principales estaban perdiendo el control. Así que salir del estudio en ese punto no era simplemente arriesgado, era prácticamente una sentencia. El tráfico debía estar paralizado, las calles infestadas y las fuerzas de seguridad sobrepasadas. En ese contexto, la posibilidad de que un civil lograra cruzar la ciudad sin enfrentarse a una horda era bastante baja. Además, esta teoría encaja con el mensaje brutal de la película, y es que la humanidad
perdió demasiado rápido como para que existan finales felices. Una segunda posibilidad es aún más trágica, que David sí haya llegado a su casa, que haya logrado encontrarse con su esposa, reunir a sus hijos y esperar juntos el desenlace. Pero en este universo eso no garantiza nada. Sabemos que si el brote ya estaba activo en todo el país, es probable que su vecindario estuviera invadido también. En ese escenario, su final no habría sido en las calles, sino dentro de su propio hogar, un cierre más íntimo pero igual de factible. La tercera teoría, que es la menos explorada, dice que David nunca llegó a salir del edificio. Durante los últimos minutos de la transmisión, el estudio ya mostraba signos de caos interno. Sabemos que hospitales y oficinas gubernamentales dejaron de ser espacios seguros casi de inmediato, y un edificio de noticias no sería diferente. Además, este tipo de estudios suele ubicarse en zonas céntricas, rodeadas de alta densidad urbana. En un brote que colapsó las ciudades en cuestión de horas, no sería extraño que el edificio quedara comprometido antes de que David siquiera lograra abandonar el lugar. La última teoría tiene que ver con el colapso militar y las detonaciones nucleares en China que se mencionan, porque si algunas ciudades fueron destruidas como medida desesperada de contención, es posible que David estuviera en una zona que posteriormente fuera considerada perdida y eliminada estratégicamente. Esto reforzaría la idea de que el gobierno no solo perdió el control, sino que optó por sacrificar territorios completos ante la imposibilidad de recuperar el orden, cosa que también se hizo en otras historias como por ejemplo Guerra Mundial Z o The Walking Dead. Pero más allá de cuál teoría sea correcta, lo importante es lo que David hizo como persona, quien se mantuvo en su trabajo hasta el final, intentando ayudar a la gente a su manera, y su destino no necesita confirmación explícita, porque en el universo del Amanecer de los Muertos, la ausencia de respuestas es parte del horror. Y con esto, llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado, y si es así, recuerda darme un like, suscribirte si aún no lo has hecho, y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de mis nuevos videos. Además, quiero dar una mención especial a los miembros del canal, quienes hacen posible que sigamos explorando este tipo de historias tan perturbadoras e interesantes. Gracias por su apoyo constante. Y si tú también quieres apoyar el canal y acceder al contenido exclusivo y videos antes que nadie y otras ventajas, te invito a hacerte miembro. Solo tienes que darle clic al botón que dice unirse debajo del video. Nos vemos en el próximo. Hey, aún no te vayas. Si te gustó mi video, me gustaría recomendarte este video, o este otro video que está muy interesante.